Buenas, ¿qué tal? Antes de empezar con el vídeo, déjame ponerte en contexto con esta pequeña imagen. ¿Ves algo raro? Vamos a ponerlo un poco más fácil. ¿Qué pasa si te pongo esta otra? Seguramente sabrías decirme cuál de las dos está mal, y seguramente sabrías decirme el por qué. Pero ¿por qué pasa esto? Y es que estamos tan acostumbrados a ver el cuerpo humano que el más mínimo fallo nos llama mucho la atención. Por eso, para saber dibujarlo, hay que saber unas pequeñas normas llamadas proporciones que tienen todos los cuerpos para poder dibujarlos. Y de eso es de lo que vamos a hablar hoy. Así que comencemos con las proporciones. Y para explicar todo esto he preparado una serie de viñetas o de imágenes para poder explicaros todo esto de forma más gráfica y que entendáis un poco mejor todo. Con ejemplos que creo que os van a gustar y vais a poder comprenderlo mucho mejor. Primero, una vez ya hemos entendido el esquema, que es el vídeo anterior, vamos a ver un poquito las proporciones básicas en las que se basa un cuerpo. Porque los superhéroes no surgen de una idea nueva. Todo esto surge del esquema clásico griego de los dioses o de los superhombres o semidioses que ellos tenían. Por ejemplo, Hércules o Heracles está muy basado el Capitán América en él. Si lo podéis ver, o cualquier semidios, su físico y sus aventuras cogen mucha idea a los superhéroes actuales de ellos. Y a la hora de dibujar los cuerpos, también parten de un esquema o un canon clásico. Si tú ves ilustraciones o esculturas de el Renacimiento, ves sus míticos esquemas físicos y todo esto que son ahora los superhéroes parte de esa base. Por ejemplo, voy a activar aquí lo que sería un cuerpo humano, porque siento ser yo quien lo diga, pero los cuerpos de los superhéroes son imposible tenerlos o reservados al 1%. Se puede estar bien físicamente, pero es imposible tener ese físico. Pero como veis, he hecho aquí más o menos un esquema de un cuerpo, de lo que sería un cuerpo humano. Entonces, los esquemas que se utilizan para medir un cuerpo son las 7 cabezas o 7 cabezas y media. Como veis aquí, tenemos la medida más o menos de lo que sería un cuerpo real. Y se utiliza este esquema para poder separar y entender si hemos hecho bien un cuerpo o si no. A la hora de hacer una ilustración, si acabáis de empezar y no veis muy claro en si lo habéis hecho bien o si lo habéis hecho muy bajita, tenéis que entender con las cabezas por qué os habéis equivocado. Porque el dibujo, o el cómic sobre todo, se basa en dibujar cuerpos. Por lo que si tú haces un árbol o haces una piedra y no es exactamente muy proporcionada, da igual porque no se nota. Pero un cuerpo es perfectamente simétrico y está perfectamente estudiado, aunque hay diferencias entre un cuerpo y otro, que luego hablaremos, pero si te equivocas en un cuerpo llama muchísimo la atención. Así que hay que tener esto claro, intentar entenderlo y estudiarlo. Vale. La primera cabeza es la cabeza típica o donde estaría la cabeza. ¿Vale? La segunda cabeza nos indica dónde empieza el pectoral o dónde termina toda esta parte. La tercera cabeza nos indica más o menos lo que sería la mitad del abdomen. La cuarta cabeza nos indica dónde empezarían las piernas. ¿Vale? La quinta cabeza más o menos nos marca el inicio de la rodilla. La sexta cabeza nos marca la parte que entra toda la rodilla y la parte superior de los gemelos. La séptima cabeza nos marca el tobillo. Y luego la mitad de la otra sería, o la 7,5, serían los pies. Vale. Truquitos que doy. Como veis, las dos
de la 2 a la 4, quitando la 1 que sería la cabeza real, son el tren superior. Y de la 5 a la 7 y media es el tren inferior. Vale. Ahora, pasando a lo que sería el cuerpo de un superhéroe, cambia totalmente. Vamos a ver aquí. Aquí he hecho otro boceto de un cuerpo que sería más heroico. Y aquí hay que aumentarle una cabeza. ¿Vale? Como veis aquí. Vamos a traer esto para acá, para que lo veáis. Bien. Como veis, sigue las mismas estructuras que este. Lo único es que su tamaño es muchísimo más grande que un cuerpo normal. Todo se tiende a estilizar mucho más, por eso se le añade un poco más, por eso son tan grandes. Vale, y una vez entendido esto, o viendo esto en dibujo, igual no lo entendéis mucho, o no lo veis claro, o no lo veis realista. Así que he preparado un ejemplo donde vamos a comparar al actor Chris Hemsworth con el personaje que interpreta Thor en los cómics, para que entendáis cómo incluso él, que tiene un físico impresionante, no cumple las 8 cabezas, sino que cumple las realistas de las 7 cabezas. Bien, pues aquí lo tenéis. Como veis, cumple todo lo que he dicho en el dibujo a la perfección. Las 7 cabezas separadas en cada parte, indicando cada parte del dibujo. Y como veis, son 7 cabezas y medio exactamente. Ahora vamos a ver qué pasa con su contraparte en los cómics, con Thor. Vamos a activar aquí. Nos traemos las cabezas más o menos ahí. Y como veis, cumple exactamente lo que he dicho. Las 8 cabezas y media con un cuerpo ultra desarrollado. Como veis. Y como veis, Chris Hemsworth tiene un físico impresionante, pero no se acerca en absoluto a lo que sería Thor. Porque son personajes muy desarrollados que tampoco son realistas. Me refiero, con este físico que tiene Thor, igual en Thor es un dios, vale, pero el Capitán América, en los cómics, si le ves la anatomía que tiene, o que se hacía en los cómics clásicos, o que se sigue manteniendo en algunos dibujantes, porque luego ahí entra el estilo, un físico tan grande, tan musculoso, sería muy complicado moverse, y sería muy complicado que tuviera un cardio para aguantar corriendo lo que hace el Capitán América, o Lobezno. Son cuerpos muy estéticos y muy estilizados para el cómic, pero que no son realistas físicamente como podrían ser los deportes que ellos practican a la hora de correr, saltar o pelear. Por eso si tú ves luchadores de MMA, como puede ser Ilia Topuria, ves que no tiene un físico gigantesco como podría ser un Capitán América. Porque no es, aparte de ser muy complicado, es prácticamente imposible tener esa cantidad de masa y moverlo a una velocidad que requieres para combatir. Y una vez hemos entendido los esquemas básicos de un cuerpo y cómo es el tamaño o las proporciones básicas de un cuerpo, ahora hay que entender los diferentes tipos de cuerpo, porque dependiendo del metabolismo de la persona, cambia en uno o en otro. Y para esto voy a utilizar un personaje que pasa por esas 3 etapas, como es Majin Buu. En su primera forma nos sirve perfectamente para explicar cómo son los cuerpos endomorfos. Los cuerpos endomorfos se caracterizan por ser cuerpos más redondeados y con tendencia a almacenar grasa. Tienen un metabolismo mucho más lento y les facilita el ganar peso.
Sus características son las caderas anchas, como veis aquí, tripa o forma de círculo, tienen mayor dificultad de perder peso, suelen tener los brazos y las piernas más cortos de lo normal, pero tienen buena potencia de fuerza, tienen mucha más fuerza y tienen mayor resistencia a un esfuerzo, o son más corpulentos, pero mucho menos ágiles. Luego vamos a pasar a hablar del siguiente tipo, que son los cuerpos mesomorfos. Voy a apuntar por aquí. Los cuerpos mesomorfos son cuerpos más atléticos y más fuertes. Tienen de forma natural más facilidad para ganar masa muscular. Tienen un metabolismo mucho más eficiente y tienen más facilidad para ganar músculo y perder grasa. Este es el típico de cuerpo que todo el mundo quiere. Sus características son hombros muy anchos, una forma triangular a la hora de dibujarlos, triángulo invertido, una cintura más estrechita, que de ahí el triángulo, o la forma de Dorito, que es tan llamativa a la hora de dibujar, tienen mayor densidad muscular y una respuesta al entrenamiento mucho más fácil, por lo que son cuerpos mucho más fuertes y con músculos más desarrollados. Y, por último, el último tipo de cuerpo del que vamos a hablar son los cuerpos ectomorfos, con Kid Buu. Estos tipos de cuerpos tienen una apariencia física un poco más delgada y con las extremidades un poco más largas y más finas. Tienen menos masa muscular y tienen mucha facilidad para perder la grasa, pero muy difícil para ellos ganar músculo, por lo que son personajes mucho más atléticos. Ahora vamos a hablar de diferentes ejemplos de cada personaje en cómic o en manga, para que os familiaricéis, y en la forma básica del dibujo que más o menos se ve. Como veis, en los cuerpos endomorfos, la forma básica del dibujo es el círculo constantemente. Y aquí entrarían personajes como Kingpin, por ejemplo, o el mismo Majin Buu. En los cuerpos mesomorfos, como ya he dicho, es el triángulo, y para este tipo de cuerpos es muy recomendable o muy importante el conocer o dominar bastante la anatomía, porque tienen una cantidad de músculos muy grandes, pero todo se basa en un triángulo invertido que sería el centro. Cuanto más abierto, mayor músculo, y cuanto más cerrado, menos. En estos personajes creo que hay miles, como pueden ser Goku, el Capitán América, Thor, Batman. Y los cuerpos ectomorfos son cuerpos mucho más ágiles y mucho más delgados. Tienden a ser, sí que suelen tener el triángulo invertido, depende, pero yo lo suelo relacionar más con un rectángulo. Pero sí que tenéis que tener en cuenta que las piernas y los brazos suelen ser más delgadas. En este tipo de personajes encajan mucho Miles Morales, por ejemplo, Robin. Eso sí, hay que conocer las bases, pero como parte del trabajo del dibujante y para poder dominar tu propio estilo, tienes que entenderlas y tienes la posibilidad, y casi es necesario, que experimentes y juegues con ello. Por ejemplo, para hablar de divertirse y dibujando con las proporciones, creo que el mejor ejemplo que se me viene y el más llamativo de este campo es Eiichiro Oda con sus diseños. Como veis aquí, por ejemplo, con Kaido, son de cabezas, son 12 o 13 cabezas. Como veis, su esquema o su anatomía es muy desarrollada y Oda juega muchísimo con el cuerpo y deforma muchísimo tanto la cabeza, el cuerpo, las manos, hace cabezas muy pequeñas, cuerpos muy grandes, brazos muy largos, piernas muy cortas, juega y le da vida a cada personaje que él crea, pero conociendo la base anatómica. Una vez conozcamos eso, podemos desarrollarlo. Y podemos verlo también en Luffy, por todas las fases que ha pasado. Como veis aquí, es un cuerpo delgadito,
muy musculado o muy definido, pero delgadito. Pero si pasamos a la Gear 3, deforma completamente las partes de su cuerpo, como puede ser el brazo o como puede ser la pierna en el momento que lo necesite. Pero ya si nos vamos a la Gear 4, tenemos el Bondman, que como veis ya deforma completamente la anatomía de su personaje. Con el Tagman le pasa a una anatomía mucho más grande o más circular, y luego el Snake Man es mucho más delgado otra vez, pero más corpulento. Lo importante es divertirse y probar. Al final, es lo bueno que tiene el dibujo o el arte, que no tienes por qué apegarte 100% a la realidad. Tienes la posibilidad de divertirte y de formar a tus personajes partiendo de unas bases. Y esto es algo que hacen todos los dibujantes y todos los artistas, de formar la realidad en base a reglas que hay establecidas. Por ejemplo, para irnos a un ejemplo un poco más de cómic, vamos a hablar del arte de Scotty Young. Scotty Young es un dibujante que utiliza un estilo más chibi o más cartoon, que como veis, por ejemplo, aquí utiliza 3 cabezas, bueno, 2,5, para hacer a sus personajes, pero es un arte muy llamativo y muy reconocible. Pero él sabe y ha estudiado la anatomía, las proporciones básicas, lo único es que las ha deformado hasta un punto que él se siente cómodo encontrando un estilo artístico, y es lo que cada artista debe hacer. Y para terminar el vídeo decidí hacer una pequeña ilustración de algún personaje un poco más fuerte anatómicamente. Al principio pensé en hacer a Hulk, pero hace tanto que no dibujo nada de anime y en este vídeo hablando tanto de One Piece que decidí hacer algún dibujo de Luffy, en este caso de la forma Nightmare, de Thriller Bark. Y mira, me puse esa parte de One Piece, del pre-time skip, que le tengo mucho cariño, y fui dibujando a Luffy y pues así ha quedado. Decidme en comentarios qué os parece. También quería mencionar que he estado trabajando en el vídeo de cómo dibujar a Spider-Man, no me olvido, pero quería que fuera para esta semana. Lo que pasa es que le estoy intentando meter mucho curro porque le tengo mucho cariño y tiene animaciones en Blender, tiene grabación real y se me ha complicado. Ya está todo hecho, me falta editarlo, así que creo que para la semana que viene estará. Pero no quería dejar tanto tiempo sin ningún vídeo para la gente que me ve y le pueda gustar o pueda aprender algo. Así que he decidido hacer este pequeño vídeo con un pequeño tutorial y ya la semana que viene espero tener el vídeo de Spider-Man. Que ya digo, creo que os va a gustar porque le he metido mucho curro, mucho cariño al personaje. He intentado responder todos los comentarios y preguntas que me habéis hecho de cómo dibujar a Spider-Man. Y de verdad creo que va a quedar un vídeo muy chulo que espero que la semana que viene podáis ver. Así que nada más, yo me voy a ir despidiendo. Deciros que cualquier duda que tengáis podéis dejarla en comentarios. Y nada más. Chao.